no tomo tequila ni vino tinto, yo soy guaraní. Llevo un tatuaje en el pecho que dice bien grande, vencer o morir. Llevo un tatuaje en el pecho que dice bien grande, vencer o morir. ¡Dale carajo! Pequeño salta, escurre el pis. Soy alirrojo de infeliz. El que no salta, escurre el pis. Soy alirrojo de infeliz. No soy un curepí. Yo no soy perucano, soy cafetero, tampoco soy un bolí. Yo no tomo tequila ni vino tinto, yo soy guaraní. Llevo un tatuaje en el pecho que dice bien grande, vencer o morir. Llevo un tatuaje en el pecho que dice bien grande, vencer o morir. ¡Dale carajo! El que no salta, escurre el pis. Soy alirrojo de infeliz. El que no salta, escurre el pis. Soy alirrojo de infeliz. Opera GX. ¿Te parece aburrido, simple o poco personalizable? Eso es porque no conoces los mods. Puedes cambiar el fondo, poner música y hasta personalizar los sonidos del navegador al abrir pestañas o escribir. Hay temas ya armados, yo me quedo con el de Stardew, mientras juego con más de 500 mods en Stardew Valley sin que mi PC explote. Desde que nací, soy albirrojo, mi corazón es blanco y rojo, roja y cruel, caracoles, soy
Vamos todos a alentar a nuestra selección paraguaya. Bae pepota lomita, Peguerú la acompañan de roga. Bae pepota lomita, Peguerú la acompañan de roga. Roja y Ju Paraguay. Roja y Ju Paraguay. Y arrasando de norte a sur, este y oeste. Coima. Yo le pregunto a los perros cuántos son los hinchas de Cerro. Yo le pregunto a los perros cuántos son los hinchas de Cerro. Yo le pregunto a la Gillita cuántos son las hinchas de Olimpia. Yo le pregunto a la Gillita cuántas son las hinchas de Olimpia. Roja y Ju Paraguay. Roja y Ju Paraguay. Roja y Ju Paraguay. Roja y Ju Paraguay. Paraguay, suena, talento del barrio. Albirroja, yo te amo, siempre te sigo a todos lados. De corazón, con gama huevo, porque al Albi lo queremos. De este amor que por vos siento, albirroja un sentimiento. De corazón, con gama huevo, porque al Albi lo queremos. Del campeón, pure pache, vos ya sabés. Este año la casa otra vez, pure pache, vos ya sabés que vos vas a correr. Dale, 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 birro, dale, 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 birro, albirroja, vamos que ganamos. Albirroja, yo te amo, siempre te sigo a todos lados. De corazón, con gama huevo, porque al Albi lo queremos. De este amor que por vos siento, albirroja un sentimiento. De corazón, con gama huevo, porque al Albi lo queremos. Del campeón, pure pache, vos ya sabés que este año la casa otra vez. Pure pache, vos ya sabés que vos vas a correr. Dale, 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 birro, dale, 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 birro, albirroja, vamos que ganamos. La cumbia se hace así, papá. Gestor de proyectos, pero no estás seguro de qué habilidades necesitas? El curso de preparación para certificación PMP de Udemy es tu solución. Aprende lo básico de gestión de proyectos y prepárate para el examen de certificación PMP. Gracias a que puedes acceder desde tu celular o computadora, puedes planificar tu aprendizaje según tus actividades. Haz este curso y empieza a aprender. Paraguay vuelve a jugar y la ilusión vuelve a nacer. Desde el pecho surge un canto que corre por la sangre de todo el país. Cada vez es importante, pongamos todos el corazón. Desde adentro sale el grito, albirroja, albirroja campeón. Paraguay, 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 Paraguay. Esto es algo de lo mucho que podemos lograr. Todos soñamos lo mismo. Pongamos garra, pongamos pasión. Y que este canto suene como un himno. Paraguay, 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 Paraguay. Nos une la pasión, nos une CTI.
Vamos albirroja, corazón, vamos todos juntos a empujar. Vamos con tu garra, guaraní. Vamos Paraguay hasta el final. Vamos que tu hinchada paraguaya te aplaude, te alienta y te reclama. Un golazo más para vibrar. Vamos Paraguay a festejar. Ñeñeque guaraní me Paraguay invarte. Ya yo creo que chupe cuera ni que ya hueví. La albirroja es mi pasión y el orgullo de mi nación. Donde vayas te seguiré y presenta y estaré. A todo pulmón yo gritaré y otro gol festejaré. Mi bandera flameará y mi albirroja brillará. Mis guerreros guaraníes que defienden mi albirroja, que llevan en su alma mi bandera paraguaya. Estos hombres son leones y figuras de mi raza, que valientes y orgullosos dejan todo en la cancha. Esta sangre guaraní que corre por mis venas, que me hace vibrar con pasión y garra. Por eso vengo al estadio a alentar a mi albirroja, a gritar un gol y a festejar otra victoria. Paraguay, 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 el albirroja es campeón. Paraguay, 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 el albirroja es campeón. La albirroja es un sentimiento, la pasión de todo un país. Vamos albirroja, corazón, vamos todos juntos a empujar. Vamos con tu garra, guaraní. Vamos Paraguay hasta el final. Vamos que tu hinchada paraguaya te aplaude, te alienta y te reclama. Un golazo más para vibrar. Vamos Paraguay a festejar. Ñeñeque guaraní me Paraguay invarte. Ya yo creo que chupe cuera ni que ya hueví. La albirroja es mi pasión y el orgullo de mi nación. Donde vayas te seguiré y presenta y estaré. A todo pulmón yo gritaré y otro gol festejaré. Mi bandera flameará y mi albirroja brillará. Mis guerreros guaraníes que defienden mi albirroja, que llevan en su alma mi bandera paraguaya. Estos hombres son leones y figuras de mi raza, que valientes y orgullosos dejan todo en la cancha. Esta sangre guaraní que corre por mis venas, que me hace vibrar con pasión y garra. Por eso vengo al estadio a alentar a mi albirroja, a gritar un gol y a festejar otra victoria. Paraguay, 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 la albirroja es campeón. Paraguay, 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 la albirroja es campeón. Vamos albirroja, corazón, vamos todos juntos a empujar. Vamos con tu garra, guaraní. Vamos Paraguay hasta el final. Vamos que tu hinchada paraguaya te aplaude, te alienta y te reclama. Un golazo más para vibrar. Vamos Paraguay a festejar. Vamos albirroja, corazón, vamos todos juntos a empujar. Vamos con tu garra, guaraní. Vamos Paraguay hasta el final. Vamos que tu hinchada paraguaya te aplaude, te alienta y te reclama. Un golazo más para vibrar. Vamos Paraguay a festejar. Paraguay, 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 la albirroja es campeón. Paraguay, 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 la albirroja es campeón. Paraguay. Terminalo, terminalo, terminalo. 5 minutos más. El fútbol no te cumple todos los pedidos. Nosotros sí. Por eso hicimos esta promo con hasta 30% off en restaurantes seleccionados. Dale que 5 minutos no es nada. Dale, dale. Pedidos ya.
nuestro arquero número 1. Del mundo entero es el mejor. El adversario se ve impotente, tratando en vano de hacer el gol. Los laterales inatajables, subir arriba es la misión. Y en los botines llevan cargados para el contrario nuestro cañón. Dale albirroja, te alentamos con frenesí. Vamos muchachos, fútbol y goles y esa gran garra del guaraní. Fuerza albirroja, grita la hinchada, te alentaremos hasta el final. Mojen muchachos la camiseta, vamos seguro para triunfar. En la trasera, nuestra defensa un murallón y los tapones un poco al frente, con garantía como un señor. Los constructores ahí en el medio y como enganche el hombre gol. Inatajable número 9 es nuestro equipo en la selección. Dale albirroja, te alentamos con frenesí. Vamos muchachos, fútbol y goles y esa gran garra del guaraní. Fuerza albirroja, grita la hinchada, te alentaremos hasta el final. Mojen muchachos la camiseta, vamos seguro para triunfar. Fuerza albirroja, unidos siempre hasta el final. Dale albirroja con toda el alma, Dios te bendiga mi Paraguay. El fútbol no te cumple todos los
Está entrando el ambiente. Vamos a ver si podemos regular el ambiente. Es cierto, un ambiente bastante fuerte. Mientras siguen trabajando en una ronda grande los jugadores de la selección paraguaya. Están trabajando, tocando la pelota. Los franceses lo hacen del arco norte, los nuestros hacia el arco sur. Bueno, ahí está, ahí mejoramos notablemente el tema del ambiente. Ya están los jugadores en el terreno de juego, como ya anticipábamos también, dentro de todo lo que es esta cobertura. Hay periodistas que están bailando frente a nosotros, increíble. Bueno, hay mucha expectativa en todo el estadio. Ya mucha gente, claro, el estadio todavía no está en su real capacidad. Pensamos en lo que va a ser, en lo que va a tener como concurrencia este partido. Pero notamos que muchísimos paraguayos ingresaron, están hacia el sector prácticamente norte de este estadio, aunque el sector sur también tiene a varios paraguayos, a muchos paraguayos. Bueno, Retirá tu préstamo y participá por uno de los 30 televisores de 55 pulgadas para alentar a Paraguay. Solicita hoy llamando al asterisco 3322. Promoción válida del 17 de junio al 19 de julio. Paraguay, un sentimiento familiar. This is a song about a breakup. No, it shouldn't sound like heartbreak. More like taking control. I don't need it. No, I don't need you. I know you're just a gum on my shirt. nada confirmado. Muchos pensaron que hasta se publicó de que podría suspenderse por horas el partido, porque aquí apenas hay, digamos, alguna amenaza de tormentas eléctricas, algunos rayos que vayan surcando, inmediatamente el partido se para. La gente tiene que abandonar las gradas, meterse bajo el techo y bueno, eso hasta ahora no pasó nada. Tenemos un cielo despejado, podríamos decir, con algunas nubes, pero no hay amenaza de lluvia, ni por supuesto de la tormenta de la que tanto se estaba hablando. Ayer en la tardecita parecía más probable, cuando Sí. se nubló todo y había ese vientito de lluvia, pero pasó de largo. Eso sí, para hoy, al menos el último reporte que tenemos es que a partir de las 19 podríamos tener lluvias y posibles tormentas eléctricas en un 47%, es lo que decía el informe que nos pasaron de los organizadores, pero vamos a ver eso cómo se va desarrollando con el correr de las horas. Esperemos que, no importa que venga la tormenta, pero que venga la tormenta después de la clasificación de Paraguay. Sería, no importa si nos mojamos todos, yo creo que todos vamos a estar muy felices. Usted Si es que, no se victimice. ¿por qué? Porque no va a llover, no se preocupe. No, pero no No importa va a llover, no va a llover. si llueve, no importa si Yo llueve. estoy mirando. No le duele nada a ningún Nada, hueso. absolutamente. Bueno. El callo molesta un poco, pero eso ya fue ayer. Bueno, el equipo de Francia también con novedades, ya estaban hablando los compañeros de esto. Hoy aparece Digne como lateral izquierdo, hoy está Koné como uno de los volantes de recuperación. No aparece Tchouaméni, que se lesionó ayer se lesionó en el entrenamiento. Aurélien Tchouaméni, que es habitualmente el volante central titular, no está el día de hoy entonces. Pero bueno, jugadores importantes, pero sus sustitutos tampoco tienen nada que envidiar a ninguno. Así que vamos a tener a Francia en un gran porcentaje en su máxima expresión. Paraguay cuenta con todos. Estará la expectativa Ramón Sosa, está Alderete. Hoy contamos con todos. Hoy absolutamente todos. No tenemos suspendidos, no tenemos lesionados. Siempre lo que se generó la duda en las últimas horas, si Alderete está bien que juegue al haber estado en cuidados a lo largo de la semana. Pero lo dijo el mismo Alfaro cuando Álvaro le preguntó si cómo estaba Alderete y por qué va a jugar. Y dijo, porque está bien. No lo puede arriesgar si no está bien. Es lo que Claro. decía hace minutos nada más. Puntualizaba ese tema de que no lo va a poner, no lo va a arriesgar.
en caso de que Alderete no esté al 100%. Es un partido demasiado importante, un partido muy exigente, en donde hay que tener a todos los jugadores al 100%. Es un partido del Mundial, es enfrentar hoy por hoy al mejor equipo, la mejor selección en el mundo, y lo ha demostrado dentro de este campeonato mundial. Entonces no se puede arriesgar a un jugador que no esté al 100%, y por eso Alfaro, bueno, ya habló, ya dio su sentencia, está bien. Jugar este compromiso. Bueno, el arbitraje estará a cargo de Ilgiz Tantashev de Uzbekistán, árbitro al que ya lo vimos en los Juegos Olímpicos en aquella victoria de Paraguay 1-0 sobre Malí. Un árbitro que habitualmente deja jugar, Jota, no es de cobrar cualquier faltita. O sea, tiene buena memoria con los árbitros. Me da buena espina. Volvemos. Hasta Cristian y Nelson de vuelta ahora en centro de campo. Adelante ustedes. Clima Azuceno aquí en Filadelfia, una de esas tardes que uno recuerda cuando jugaba a la pelota, cuando soñaba con jugar un mundial, y estos jugadores que están aquí soñaban con formar parte de este partido. La historia grande del deporte paraguayo empezará a escribirse dentro de minutos nada más en este escenario y con estos atletas. Cristian, ¿cómo estás? Saludo para todo Paraguay, realmente ya no sé si somos una especie de cábala, lo sé, lo cierto y concreto que es un privilegio enorme, Nelson. Un partido que va a marcar la historia más grande del fútbol paraguayo, para jugarlo con el corazón en la mano, con la bandera tatuada en el pecho, porque la gloria no se consigue fácilmente, no se regala. Hay que luchar, hay que pelear, hay que llorar, hay que sangrar si es posible. Para hacer historia se necesita muchísimo. La historia no se consigue con cuestiones fáciles. Hay que derribar lo imposible. Hoy lo imposible se llama Francia. El corazón paraguayo, el alma guaraní aquí en Filadelfia puede conquistar, me parece, la página más gloriosa del deporte paraguayo, Nelson. Yendo de lo emotivo un poco, porque es imposible escapar de la cuestión emocional dentro de este campo de juego. Si bien nosotros nos jugamos, nos invade realmente sentimientos indescriptibles. Hay que ir a lo futbolístico. Omar Alderete aparece como gran novedad porque José Canales hizo un partidazo ante Alemania jugando como segundo zaguero central. Hoy reaparece el hombre del Sunderland como stopper por izquierda, porque Paraguay cambia de figura táctica. Va a jugar con 5 atrás, 4 en el medio y un delantero que va a ser de falso 9, Julio César Enciso, Nelson. Bueno, a partir de eso, viendo el sistema, vuelve a la línea de 5, pero no con 3 volantes como quizás fue en el partido ante Australia. Esta vez se planta con 4. Enciso, que tendrá campo abierto. De eso será muy importante el poder entender cada uno de los momentos del encuentro, cuando Francia deje espacios por naturaleza, porque está en el ADN del equipo francés el atacar sin interpretar el cómo será el desarrollo del partido. Los gritos que escuchan, que acaban de anunciar a Kylian Mbappé como uno de los jugadores más creativos y que mejor atacan este campeonato del mundo. Contra esto nos enfrentamos, contra esto Paraguay competirá. ¿Y cómo se eleva el nivel? Aquella famosa frase que tantas veces ha mencionado Gustavo Alfaro: el nivel se eleva compitiendo contra los mejores. Quizás habrá alguno que diga Alemania del 2002, habrá alguno que diga España del 2010, pasaba Puyol cerca nuestro hace cuestión de minutos. Hoy enfrentamos ante el rival más potente al que hemos enfrentado en la historia de los campeonatos del mundo. El desafío es enorme, así también como nuestro corazón. La venganza, tantos años después, de aquel 28 de junio del 98, hoy es el día ideal. Paraguay puede hacer historia, puede marcar un hito, eliminar a 2 campeonas del mundo en una misma competencia, cuando también el cartel electrónico muestra un poco el poderío paraguayo, y obviamente Julio Enciso resaltando, la cámara se queda con él, es la gran estrella para todo el resto del mundo, Julio Enciso. Ya lo hablaba en su momento Nagelman, lo mismo Didier Deschamps, es el hombre a cuidar para todos los rivales, pero hoy confiamos en todos, porque Paraguay lo va a ganar como equipo, y para conquistar grandes cosas, me parece que lo colectivo, jugar en equipo, que es la esencia de este deporte, de este bendito fútbol, siempre va a ser jugar en conjunto. Justamente hay una diferencia grande, Nelson, por una cuestión de cuántos partidos tiene uno y otro con su selección, ¿verdad? Pero el impacto que tiene Julio Enciso en comparación a Mbappé es también de resaltar. Pero aquí lo importante no es la estadística, sino el cara a cara. El ubicarlo a Julio Enciso como imagen al lado, nada más y nada menos que, en este caso, Kylian Mbappé. Y a partir de ahora, simplemente empezar
a bajar esa ansiedad. Es imposible usted que está en su casa ahora mismo diciendo quiero que arranque ya el partido, quiero que esté ya la picada. En segunditos nada más se vienen Salvador y JJ Bernabé para volver a narrarles un partido histórico. ¿Recuerdan el gol de Aedo? ¿Recuerdan el penal de Tacuara? ¿El penal de Canale? En un ratito Salvador y JJ Bernabé les vuelven a narrar este partido histórico entre Paraguay y Francia. Y no se olviden, aquí hay que ganar con el corazón en llamas. Volvemos con ustedes, pausa y después Salvador y JJ. ...16 años después, Paraguay vuelve a un mundial. El camino fue largo, arduo y difícil, hasta que un día se rebelaron contra un destino que amenazaba desafiante, dando la vida por una causa noble. Dejando hasta la última gota de sudor en el campo de juego, unidos, como un equipo. Como lo marca su historia, porque rendirse no está en su ADN. Y esto no es algo que me lo contaron, no, me lo mostraron. Yo lo vi con mis propios ojos. Dicen que con la boca uno pide lo que anhela. Y los paraguayos me enseñaron que de tanto querer lo hacen a dos lenguas. Una para que se lo entienda. Y otra para que se lo respete. Por eso, cuando la albirroja pisa una cancha, no entra un equipo. Entra un país entero. Que lucha por ponerse de pie, por renacer y reinventarse. Eso es querer. Porque si hay algo que les enseñó la historia, es a resistir. Y aunque tal vez no sean los favoritos, siempre van a estar ahí, preparados. Y si dicen que los paraguayos no tienen nada que perder, al contrario, para mí, tienen todo por ganar. Llegó el momento. Ofertas únicas de Kenton solo por 48 horas. Kenton Express 150. Ahora cuotas de 289,000. Viva 110. Ahora 199,000. DKR 150. Ahora 399,000. Además, llévate de regalo una campera reflectiva o un canguro Kenton. Escribinos ahora mismo al 0976 10 10 10 y no te pierdas esta promo. Nació en la tierra el sueño intacto que arde en el pecho y el corazón, porque esta tierra no es solo tierra, es el origen de Malvirroja. Pe'yvy Huillajúi, ha'yvy pejajatýta ñandepire, Puma albirroja mundialista, de la tierra a la piel. En Bristol, aprovecha las cuotas más bajas del país. Escucha esta super oferta. Somier Beder Luna, 18 cuotas de 139,000. Vení, compra y gana una increíble Volkswagen Tiguan 0 kilómetro y 50 gift cards para renovar tu hogar. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Matías Galarza, Diego Gómez, Tony Sanabria, Gustavo Gómez, el profe Alfaro, Miguel Almirón, Andrés Cubas y Julio Enciso. Paga uno y lleva 2 sobres. Ahora que estamos tan cerca, nos toca poner el doble de energía. Hubo un tiempo en que las teles no se quedaban en la casa. Cada 4 años las prendíamos en las veredas, en el trabajo, hasta en las escuelas. Y ahora que volvimos al Mundial, va a volver a pasar. Prepárate, porque cuando prendes una tele Tokio, prendes mucho más que eso. Elegí tu tele Tokio y lleva un regalo exclusivo. Tokio, la TV oficial para ver a la albirroja. Yo no pestañeo, pero lo vi todo. Vi este estadio llenarse de gloria mucho antes de que la garra fuera nuestro lema. Vi a muchos Mitaí pisar este estadio por primera vez y años más tarde volver con otra pisada. Vi muchas generaciones acercarse a defensores
pero siempre di algo que nunca cambia. Estuve, estoy, y mientras este estadio siga rugiendo, voy a estar. Estamos en pie, somos albirroja, somos Pared. Que lo escuche todo el país. Y vamos albirro, oh, oh, oh. Albirro, albirro. Gritando sin parar. Vamos a soñar. ¿Buscas tecnología? Ya sé, Nisei, la notebook que necesitas para la facu, la tele para disfrutar más de tu sala y mucho más. Encontralos en nisei.com con miles de productos y las mejores marcas. Aprovecha las cuotas. Y en Ciudad del Este, Nisei, estás en tecnología. Desde la cuna y en la tribuna de Filadelfia, aquí el público paraguayo haciendo la fiesta. Es cierto, el estadio no está lleno todavía, pero nos vamos acercando al momento del arranque del partido. Estamos a 32 minutos, JJ. El público ahora sí va ingresando de manera masiva, ya que nos acercamos a la hora, pero la mayoría de la gente está esperando, por supuesto, que pase un poquitito el calor y entrar sobre la hora, Jota. Estoy mirando la rampa de entrada y se ve que mucho público está ingresando en estos minutos. Sí, es decir, el calor es infernal y la gente prefiere ya llegar sobre la hora porque las ubicaciones son todas numeradas, entonces no hay problema como para llegar sobre la hora. Siempre decimos la misma cosa, a esta altura, a media hora del arranque del partido, siempre decimos, este estadio no se va a llenar, este estadio parece que no va a tener el tope de, digamos, de presencia de los hinchas, pero al final siempre se llena. Muy bien, ahí vemos a lo lejos que siguen ingresando los hinchas al sector que sería el sector sur de este estadio en comparación al Defensores. Retornamos hasta Cristian Pérez. Adelante, de vuelta contigo, Cristian. Con nuestro máximo goleador en mundiales, Pepino, el placer de poder conversar contigo. ¿Cómo te sentís a media hora del partido? Sinceramente, una sensación única poder estar pisando el césped donde se va a jugar un partido tan importante y trascendental como lo va a jugar Paraguay. Sinceramente, es un placer, un tremendo placer. Y bueno, ojalá que Paraguay pueda estar a la altura. Yo sé que es difícil, pero la ilusión está intacta. Así es que hay que meterle muchas ganas, mucha concentración y a demostrar una vez más la garra guaraní. Es un partido para imponer rigor físico, no le gusta tanto a los europeos, más con este clima. Hay que raspar, hay que incomodar, hay que asfixiar, Pepino. Este clima nos favorece un poquito más porque diríamos que estamos un poco más acostumbrados a este clima.